Y continuamos recorriendo el país a partir de la información y el análisis. Nos vamos ahora a la provincia de Mendoza, que según estudios comparativos de consultoras privadas, se encuentra entre las provincias más caras y con los sueldos más bajos. ¿Por qué se paga más por los alimentos? ¿Qué pasa con los ingresos? De eso vamos a hablar con el licenciado José Vargas, director de Evaluecon. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, José. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, un placer. Bueno, dijimos bien el nombre de la consultora, ¿es Evaluecon? Tal cual, sí, perfecto. Bueno, mejor así entonces. Lo decíamos, José, un estudio que da cuenta de información cruzada y datos que en comparación han arrojado este resultado. La provincia de Mendoza, una de las más caras del país y con los ingresos más bajos. ¿De qué se trata y por qué se da esta realidad? Bueno, básicamente se trata de análisis que se vienen haciendo, tanto de los salarios a nivel nacional, en base a las informaciones de las distintas provincias, y también en base a las direcciones de estadísticas y el INDEC, con las distintas canastas básicas y canastas alimentarias. En esto lo que se viene notando ya desde hace muchos años es que la provincia de Mendoza es una de las provincias que tiene el nivel de precios más altos del país comparativamente con el resto, y a la vez también lamentablemente tiene los salarios más bajos dentro del ranking de las provincias argentinas. Está ubicada en el puesto 17 dentro de las provincias argentinas cuando uno analiza cuáles son las que mejor promedio de salario tienen y peor promedio de salario tienen. Está claro que Mendoza por ahí se ve afectada por la distancia. Geográficamente está más alejada de los grandes centros urbanos. Esto se complica por el tema del flete, que encarece los productos. Por el otro lado también, al estar más lejos de los grandes centros urbanos, no llega de la misma manera la cantidad de subsidios que sí hacen hincapié en los grandes centros urbanos, como es por ejemplo la City porteña, Gran Córdoba, Gran Santa Fe, etcétera. Y hacia el interior del país esos grandes subsidios empiezan a decaer y terminan de impactar, por ejemplo, en provincias más alejadas, como es el caso de Mendoza. Bueno, en eso hacemos hincapié con frecuencia, ¿no? La cuestión de la desigual distribución de los subsidios y en este caso los precios, el nivel de precios alto en la provincia de Mendoza, marcado también por el precio del transporte. Sí, tal cual. Hemos visto que a nivel nacional hay una serie de subsidios específicos y puntuales. Primero y principal a las tarifas de servicios públicos y después, por otro lado, también a lo que es el servicio de transporte. La provincia de Mendoza es una de las provincias que tiene el boleto de colectivo dentro de las provincias más caras del país y esto hace la gran diferencia entre los subsidios que recibe, por ejemplo, provincias como es el caso de Buenos Aires, por la gran densidad que existe, con respecto a una provincia más alejada y a la vez también más chica. ¿Y qué pasa con el índice de precios en términos generales o el precio de la canasta básica respecto del promedio a nivel nacional? ¿Cuál es la distancia que observan ustedes en la provincia de Mendoza? Bueno, cuando uno mira, por ejemplo, la canasta básica total, uno ve que en el último relevamiento del mes pasado, la información que dio a conocer el INDEC hablaba, por ejemplo, de una canasta básica total de 66.000 pesos aproximadamente. En Mendoza, la Dirección de Estadística hablaba de 60.000 pesos. Pero cuando vamos a la canasta alimentaria, donde hace genera más impacto el rubro de alimentos, es mucho más alta, crece mucho más rápido en la provincia de Mendoza que a nivel nacional. Vemos que los grandes subsidios, los grandes programas tipo precios cuidados, super cerca, cortes populares, etcétera, se dan, vuelvo a insistir, en los grandes centros urbanos. Difícilmente en la provincia de Mendoza se puedan conseguir los cortes populares, estos que lanzó el gobierno nacional en los distintos programas. Y vemos que, lamentablemente, la canasta básica alimentaria crece muchísimo más rápido, incluso crece más rápido que la inflación misma. Y eso es lo que termina generando un problema mayor. ¿Y qué pasa con los ingresos? ¿Dónde están los salarios más bajos respecto de la media nacional? ¿Tiene que ver con el sector público o tiene que ver con el sector privado?
Bueno, particularmente en Mendoza, cuando uno analiza los salarios relativamente más bajos, estamos hablando del sector privado. ¿Por qué? Porque es el sector que lamentablemente sufrió todas las consecuencias de la pandemia desde el año pasado de una manera muy dura y todavía no ha podido terminar de recuperarse, más allá de las flexibilizaciones que se van dando o las ayudas que puedan llegar a recibir. Pero los salarios más bajos se dan en el sector privado y hay un gran componente de salarios informales, porque hay una informalidad bastante grande, un 40-45% en el mercado laboral, y eso también genera que los salarios sean mucho más bajos todavía, incluso que los del Estado mismo. Claro, claramente. Bueno, una combinación extraña y difícil. Digo, estaba pensando en provincias argentinas que tienen precios altos, pero que son acompañados por altos ingresos. Es el caso de la Patagonia, pensando puntualmente en Neuquén. Pero en la provincia de Mendoza esta combinación es explosiva. Precios altos e ingresos que están por debajo de la media nacional. Sí, lamentablemente es una combinación letal, porque lo que genera que la canasta alimentaria, por ejemplo, crezca mucho más rápido que la inflación, hace que si el salario de por sí ya es en promedio relativamente bajo, el poder de compra disminuya considerablemente. Por eso digo que es una combinación bastante letal para el bolsillo de los consumidores. Bueno, que es importante visibilizar y también el impacto que tiene la entrega de subsidios, ¿no?, en esta relación de costos e ingresos, porque al menos a partir de una política pública en ese sentido se podría empezar a equilibrar un poco la situación, porque los vecinos mendocinos son ciudadanos argentinos como todos los de las otras provincias. José, muchísimas gracias por el contacto y por dar cuenta de este informe. Ha sido muy amable con Telediario Federal. Gracias, a disposición, hasta la próxima. Por aquí también, hasta cualquier momento.